Et une subjectivité construite, y una subjetividad construida ça se met toujours du côté de l'ordre. se pone siempre del lado del orden, Ça fait toujours des groupes très importants, del grupo. des groupes Se hace siempre grupos très importants muy importantes qui se fabriquent un chef. y se fabrican un jefe. C'est ça la subjectivité. Es eso la subjetividad. C'est ça, hélas, que la PAS version 67 a fabriqué. Es lo que la versión del pase del 67 ha fabricado. Avec la troisième proposition, Con la tercera proposición, et Héraclite notamment, Heraclitea, et la mutation du psychanalyste, la mutación del et psicoanalista la question de la réinvention de la psychanalyse, y la cuestión de la reinvención del psicoanálisis, la question du modèle, elle saute, La question du modèle elle explose. explota. Elle explose. Explota. C'est-à-dire que même la cure analytique Y que aún la cura analítica n'a plus de modèle non plus. no tiene más modelo. Elle se réinvente à chaque fois. Eso sería un invento en cada vez. Voilà l'enjeu, quoi. Voilà l'enjeu. Je ne sais pas si ça répond à, No sé si eso à responde, ta question. no sé si responde a tu pregunta. ¿Cómo? Pregunto de dónde deducís que los pases actuales, por lo menos de la escuela, de la école, estén bajo modelización. Je peux répondre clairement à ça de mon expérience Hablo de mi experiencia dans les jurys en el jury. que j'ai trouvé catastrophique. Yo he encontrado catastrófico. De mon expérience de passeur à l'école freudienne, De mi experiencia como pasador de la escuela freudiana, à l'école freudienne, du temps de Lacan, de Lacan, de ce à quoi j'ai assisté, où chaque passe se construisait comme un grand récit historique. cada pase se construía como un gran relato histórico. No es el caso de lo que a mí me tocó participar. No es el lugar? Claro, no sé, pero pregunto, no es mi experiencia esa. Mais c'est pareil. De mon point de vue, c'est pareil. De mon point de vue, c'est pareil. Pero sí, te está contestando, que para él es lo mismo. ¿Qué cosa es lo mismo? De mon point de vue, Desde mi punto de vista, Sí. c'est la même chose. es la misma cosa. Dès lors que, par exemple, Desde que, por ejemplo, on s'étonne de ne rien savoir de se asombra de no saber l'activité professionnelle, par exemple, la actividad profesional de celui qui fait la passe. de aquel que hace el pase. Cette question seulement question suffit à montrer Es, qu'on est à côté, que c'est raté. Juste encore un mot. Du temps, Ya no sé, ya estoy surpasé. No, pero está bien. Si querés, paramos 5 minutos porque suele ocurrir eso. Podemos, porque sí me interesa que las cosas que él esté diciendo, vos de pronto empezaste a agarrar un ritmo y lo venías haciendo bien. Sí, ahora me Y cansé. yo estoy de acuerdo que hay un momento de fatiga. 5 minutos. 5 minutos. Y seguimos con la respuesta de José a la cuestión que planteó Zulema. oui. Encore juste un mot, Souleymane, juste un mot. À l'école freudienne, Sí. No sé. non mais c'est les mêmes, c'est les mêmes. ¿Por qué es lo mismo? C'est les ¿No? mêmes qui ont continué. 5 minutes. A las 6, perdón, a las 6:05 retomamos. Y entonces se va a continuar.
Marco, José, terminando de responder o respondiendo o inventando otra respuesta. Atacar el arte. C'est-à-dire que tu vois que ce que tu dis va d'une certaine façon dans mon sens. De lo que tú dices va en alguna medida en el mismo sentido. C'est-à-dire que de dire ça n'est pas mon expérience, Esta no es mi experiencia, comme tu as dit, como tú has dicho. ça veut dire que l'expérience doit être la même pour tous. Eso quiere decir que la experiencia debe ser la misma para todos. Ah, mais quand on dit ça n'est pas mon expérience, Cuando tú dices que no es tu experiencia, c'est que d'une certaine façon, on conteste de alguna manera se contesta ce qui se dit. lo que se dice. On ne dit jamais, No se dice jamás, on ne dit jamais, je suis d'accord avec toi parce que ça n'est pas mon expérience. estoy de acuerdo contigo porque esa no es mi experiencia. Quand on dit ça n'est pas mon expérience, Cuando se dice c'est esa no es mi qu'on experiencia, dit à quelqu'un, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. yo no estoy totalmente de acuerdo con eso que tú dices. Mais ça implique donc, ¿Verdad, Juan? ça implique que Eso implica qu'une expérience Que una pourrait experiencia être transmissible. puede ser transmisible. Ça implique qu'une expérience, Eso implica que una experiencia ça a un poids de vérité. sa- Un poids de vérité. está en peso, Tiene un peso de verdad. tiene un peso de verdad. Alors qu'une expérience, Entonces una experiencia, ça ne mientras que una concerne experiencia que soi-même, ça ne fait jamais preuve, nunca se constituye como et c'est prueba parfaitement intransmissible. y es completamente intransmisible. Juste, je termine. Je ne transmets rien, je ne propose pas de modèle. Yo no propongo un modelo, Je Que yo digo que no, yo no encontré nunca un modelo. yo jamais trouvé un modèle. ¿Algo más que decir, Zulema? No, ya lo dijo, él ahora le va a responder. Si nos organizamos un poquitito en esta orgía, nos va a tocar a cada uno. Entonces, Est-ce que tu es d'accord Es que, ¿estás tú de acuerdo pour dire que en decir quand tu objectes, ça n'est pas mon expérience, que cuando tú objetas que esa no es tu experiencia, c'est une façon de dire es una manera de decir je ne suis pas d'accord. yo no estoy de acuerdo? Cuando tú dices que hay modelos, Oui. que Parce qu'il has, y a un modèle que has escuchado barbaridades. que tú es Oui. de stupidité. Bueno, yo digo, no, yo no viví lo mismo. Je n'ai pas vécu les mêmes choses. Et Souleyman, à partir du moment où tu t'adresses à un jury, En el momento que tú te diriges a un un jury, tous ceux ici qui ont l'expérience des examens si tú has tenido universitaires savent ce que c'est un jury. Quoi? No, On es ne se decir, dirige pas a un jury. ella no se dirige a un jurado, el paseur se dirige a un jurado. Le passeur, c'est Mais tu te trompes. C'est terrible. Je suis content de ça. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a du mal à imaginer un changement. Ah, estaba pensando. no, está prohibido que No, Tú te equivocas, pero es que ella no entiende lo que le está diciendo él. Tú te Él dice equivocas. que el que estés en desacuerdo abona la tesis de él. Que no hay un solo paso, sino que hay muchos pasos. C'est extrêmement important. Attends, Ah, c'est extrêmement important. Me dijo que yo me equivoco, a ver. Justement, à propos du passeur, A propósito del paciente. quand Lacan a, Del passeur. quand Lacan a changé toutes ses formules Cuando sur la Lacan base cambia toda su dont j'ai fórmula, parlé tout à l'heure, il dit, y dice, c'est en 74, en 1964, il 74, dit, le passeur dice, el passeur a la charge tiene está encargado de la transmission de la transmisión d'une expérience. de una experiencia. Quand j'ai lu ça, Cuando yo digo eso, je me suis dit, je comprends plus. Donc pourquoi Lacan yo no comprendo más por qué Lacan change toutes ses formules cambia su fórmula pour finalement dire para decir finalmente il y a une transmission par le passeur. hay una transmisión por el pasante, el Jusqu'au pasador. moment, le passeur, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il avait raison, Hasta como es su moment, où j'ai compris qu'il avait raison de dire ça, hasta el momento que comprendí que él tenía razón, c'est-à-dire que le passeur es decir, que el pasador parle de son expérience habla de su experiencia de passeur. de pasador. Donc,
pas de ce qu'a raconté le passant. No de lo que ha contado el pasante. Ça veut dire quoi? Eso quiere decir Ça veut dire que le témoignage, que el testimonio dans la passe, en el pase c'est trois hétérogénéités. es heterogeneidad. Me parece, sé que se- Attends, je termine ma phrase et après je te laisse la parole. Du passant, Del pasante, du passeur, del pastor Et du pasador y del jury. c'est-à-dire ces trois événements différents. Son tres elementos diferentes, Différents. diferentes. Différents. Hein? Perdón, hay una intervención. Es la misma estructura del relato, no sé, C'est la, de la carta robada. c'est la même structure de la lettre volée. Une structure de quoi? La lettre volée de Paul. C'est la même Los structure. dos jurados. Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit la même structure. Je crois pas. No creo. Tu... No, Non, hein? no es la misma. C'est pas la même structure. Non, non. Non, non. La lettre volée, c'est le temps logique. C'est le temps logique. Es el tiempo lógico. Y aparte, en esa época, Cette époque, quoi? en esa época, en la época de la carta robada, no había homogeneidad de los registros. L'hétérogénéité entre quoi? L'hétérogénéité. Claramente eso arma otra cosa. C'était le temps logique. C'était le temps logique. Exactement. Perdón, voy a usar la palabra para hacer una pregunta y es una manera de dirigirme a ustedes. Yo creo entender o escuchar una cosa. No estoy diciendo que estoy de acuerdo a favor o que estoy en contra. La cosa que yo escuché es que el pasador, cuando da su testimonio, no da el testimonio de lo que le dijo, lo que escuchó de otra persona. Él da el testimonio de su experiencia, nada más. Pero es otro tema que el modelo. No, creo que es mal método introducir la cancha de River cuando no está. No estamos hablando de esas cosas, Juan Carlos, estamos hablando del pase. Estamos hablando de lo que le pasa a alguien, lo que yo, y es mi pregunta, José, a ver si yo lo entendí bien. Cuando una persona recibe un testimonio y luego, por X razón, habla con otros, habría dos posibilidades. Una, que esta persona, con algunos cambios, transmite lo que otra persona quiere que él transmita. La otra posibilidad es que esta persona lo único que transmite es su experiencia. Su experiencia como la persona que da el testimonio. Bueno, pero yo quiero agregar porque... No, le estoy preguntando si eso es lo que pero quiero yo. agregar porque la respuesta de él, quiero agregar, yo estaba contestando... Despacito, por favor, para poder... No estaba contestando. Cuando tal dijo, si cuando tú te diriges a un jurado, o cuando el pasante se dirige a un jurado, yo dije, no, el pasante no se dirige al jurado. Es el paseur el que se dirige al jurado. Y ahí tú me contestaste. Mais comment tu peux dire ça? Bueno, porque lo estoy diciendo. Le passant s'adresse au jury par le passeur. No estoy segura. La de théorie eso. du ¿Por signe. qué tú dices? La El pasante se dirige al jurado a través del Porque pasador. si cada experiencia es una experiencia Ella dice que no está distinta. segura. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais tout ça s'accompagne de la théorie du signe chez Lacan. Sí, Et le claro. signe stoïcien. Sí. Todo Stoïcien. esto se acompaña de la teoría Ce qui estoica fait- de la... J'ai pas le temps de le déplier, mais ce qui fait que Lo va a desplegar. No lo puedes, le pero no tiene passeur, tiempo. le passeur, c'est le signe même que le passant adresse au jury. Uy, c'est vrai, pero cuando tú Donc dices, le es el pasante que le se passant dirige al- s'adresse au jury. Ah, eso, ahí no te oigo. Il s'agit d'un jury
Un jury. Se trata de un jurado. Un jury, par définition, Un un jurado, por jury, definición. c'est des gens qui ont des normes. Gente que es, por definición, gente Quand que vous tiene passez un normas. examen, quand vous passez un examen devant un jury, vous savez très bien qu'il ne faut surtout pas dire ce que vous pensez. No podés decir lo que pensás. Devant un jury, on dit ce que le jury attend. Dice lo que el jurado espera que el otro Sinon, diga. on n'appelle pas ça un jury. Un jury, c'est ça, un jury. Un jury a ver, es eso. Pareciera que es inocente, pero no es tan inocente, porque Sí. lo que te estoy intentando Vous avez decir. compris, ça semble être innocent, mais ce n'est pas si innocent. Porque si tú dices eso, no habría, según lo que tú dices, para lo que a mí me parece, ninguna diferencia entre la formación del analista de la IPA y la proposición del 9 de octubre. Mais il n'y en a pas. Ah, eso es lo que estás diciendo. Mais c'est ce que dit Lacan lui-même, c'est pas moi qui dis ça. C'est Lacan qui dit ça. C'est pas moi. Es Lacan quien dice eso, no es él. No C'est es pas moi. Lacan. Mais justement, pourquoi il y a eu la première scission à l'école freudienne? ¿Por qué hubo una primera sección en la escuela freudiana? Exactement pour cette raison, parce que l'AE, Por esta c'était razón. le titulaire de l'IPA. C'était la Porque même la chose. E era puesto como el titular, el miembro titular de la IPA. Et c'est resté jusqu'à la dissolution de l'école freudienne. Eso Je, quedó hasta la je te demande de me disolución de la croire. escuela freudiana. Réellement. L'AE, c'était le titulaire. Oui. Donc ce que tu dis est vrai. Yo creí que entre la proposición del 9 de octubre, yo creí que entre la proposición del 9 de octubre y la formación del analista en la internacional había, sin embargo, una distancia. Alrededor de 1980 hubo en Argentina una escisión. La primera gran escisión del grupo primero, lacaniano, pero me pareció entender a mí, yo lo traduzco hoy día en estos términos, había una concepción muy pegada a que la transmisión de psicoanálisis era de enseñanza, la formación era enseñanza. Y el PASE se reclamó, se instituyó en el 80 con esa escisión que hubo entre Mazota, el grupo Mazota y otro grupo. Como es mucho lío, le pido que no hagamos lío, controversia sobre eso, pero yo creí entender que la diferencia, lo que no se plantea en la internacional como término de la formación, es que la experiencia analítica en la internacional no se llama acto. Eso hace una diferencia, no se llama acto. Para que lo puedas seguir, si no, no te... Entonces, que la cuestión del acto esa traza una distancia con la formación del analista de la internacional. Hay una primer hiato ahí. Y la pelea en la Argentina fue porque se decía, con Lacan de 1967, el acto es un lugar de transmisión. Donde hay un analista, luego hay dos analistas. Yo creí entender... Vos no me das tiempo de Pasito, todo pausas. se ofende. Mais ça, c'est ¿No? l'IPA, ça. No, el vecino. estoy esperando. Bueno, me pareció que la emergencia de un deseo especial era el efecto en el acto de esa transmisión del psicoanálisis, que había alguna transmisión del deseo del analista. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu penses toi? ¿Es lo que piensas tú? No. Ah. C'est le débat qu'il y a dans l'Argentine, dans le monde. Oui, mais d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on n'en reste Una pas? interpretación de la proposición del 9 de octubre creí entender que era muy de una primera época del lacanismo que lo diferenciaba
de la formación del analista en la internacional. Non, dans la première proposition, il n'y a pas de différence. Mais ce qui m'étonne, c'est que No hay, cree que no hay diferencia entre la proposición del 67 y la formación de la Sí, IPA. sí, es lo que me non. Mais ce qui m'étonne, c'est que les arguments utilisés, comment dire, ne sont pas pris dans les textes mêmes. No están tomados del texto mismo, no están en el texto mismo. Tu vois ce que je veux dire? On peut dire ça s'est passé comme ici, comme ci, comme ça. C'est déjà allé trop puede vite. decir que ha pasado de una manera o de C'est otra. allé trop vite. Moi, ce que je demande, c'est que les psychanalystes prennent au moins acte, les lacaniens, disons, prennent au moins acte de ce que Lacan lui-même a dit. Hacemos acto de lo que Lacan mismo ha Lo que dicho. él te pide es que D'abord, De parce que, par exemple, quand on entend que la fin de la psychanalyse, c'est la traversée du fantasme, Es el atravesamiento del fantasma. hein? Mais Lacan n'a jamais dit ça. Lacan nunca dijo eso. Lacan n'a jamais dit ça. Et pourtant, on dit, c'est ça. Sin embargo, aussi. se Donc dice- moi, ce que je demande, et tout ce livre, c'est pour ça, S'il écrivait ce sinon il n'y livre a pour pas ese motivo. d'école, c'est qu'on en reste à ce que Lacan a dit, qu'on en discute, on peut ne pas être d'accord. Se puede discutir o no estar de acuerdo, Mais au moins, on a une base un peu sérieuse de discussion, pero hay que tener una base seria de discusión puisque c'est lui qui a inventé la passe. porque es él el que ha inventado el pase. C'est tout. Es todo. Pero tú no crees ¿Tú me cuentas? que está bien, en el 73 Eleanor de Pizarro, él dice... ¿Él quién es él? Dale, francés, dale. No. Él dice, bueno, lo que fue una tontería lo anterior, pero en la proposición del 9 de octubre y en la que él hace unos días después, no recuerdo exactamente, pero allí él plantea de alguna manera que él viene a discutir la formación del analista de la IPA. Él cree en ese momento, al menos, que está marcando una diferencia. 20 años después o 10 años después puede decir otra cosa, pero en ese momento... Je suis d'accord qu'il y a Estoy de acuerdo que un hay- écart entre la première proposition La et la deuxième deuxième, proposition. C'est l'antithèse l'une de l'autre. Oui, c'est vrai. Vraiment. Hay una clara distancia entre la Antithèse, primera proposición y la segunda Au proposición. sens de Hegel, de Kojève, c'est le contraire. D'un coup, c'est... Donc, je suis absolument d'accord. En lo contrario, estoy absolutamente de acuerdo. Il n'empêche que, Eso no impide que dans la construction même en la construcción du misma dispositif de del la passe, dispositivo del pase, Lacan n'exclut pas Lacan no excluye de demander l'avis de du preguntar la psychanalyste, vida del psicoanalista, donc didacticien, entonces didáctico, concernant que concierne un passant. a un pasante. C'est-à-dire qu'il dit, c'est écrit en toutes lettres, si Si on ne sait pas grand-chose sur le passant, no se sabe gran cosa sobre el pasante, alors on peut demander l'avis de son psychanalyste, entonces se membre puede de l'école. preguntar la opinión de su analista. Donc tu vois que le geste de Lacan, El très, gesto de très Lacan fort, es fuerte il est contrebalancé y le contrabalancear par des réflexes de l'IPA à l'époque. por el reflejo de la IPA. Il faut le temps qu'il faut pour avancer, hein. C'est pas une critique. Hein. Sí, c'est- de la misma manera cuando se arma la discusión que se ha armado en algunas escuelas, La discusión que se ha formado que si un analizante de un analista hacía el pase y era a él, si su analista debía ser Bien. nombrado a él Claro. inmediatamente. Oui. Claro, esta es una discusión que tiene que ver con pensar el pase como un modelo. En eso estoy absolutamente Moi, je suis de d'accord acuerdo. avec ça. Sí. ¿Con qué? Hugo. Me parece que hay un método muy fecundo de lectura de Lacan. Que es leer Lacan
en ausencia de una cierta continuidad, hay enunciados que caducan. Este es el punto. Usted dijo que en 1973 caduca el enunciado de la cadena significante, la Y significante, y junto con ella caduca la construcción del relato. Puede ser que así sea, pero me parece que es un punto tan importante como para que yo pueda incluir algún matiz. 2 años más tarde, el seminario que usted se refirió conserva en su título homofónicamente la palabra relato. Inclusive hay una retórica. La retórica. La tórica que es retórica, que es retórica. El toro. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí me interesaría ver ese movimiento de desaparición, si es una desaparición producto de una reabsorción en una nueva escritura, la del nudo, si esa reabsorción usted lo llama caducidad de lo anterior. Je comprends, pour tout dire, je me disais, mais quand est-ce que cette question va arriver? Vraiment, parce que l'objection, c'est la tienne, c'est-à-dire ce qu'il vient de dire. En quoi dire, de dire il n'y a plus de chaîne signifiante, en que en vez de decir que no hay más de campo significante, cadena significante, ça chasse le récit. Hein? Eso saca fuera, echa el relato. Il faut poser la question dans l'autre sens. Hay que hacer la pregunta en los dos sentidos. Et c'est même exactement sur ce point Es exactamente en ese punto que Lacan dira qu'il a bien fait de quitter Spinoza. Que él hizo bien de abandonar a Spinoza. S'il y a une chaîne signifiante, si hay una cadena significante, c'est-à-dire le sujet représenté par un signifiant auprès d'un autre signifiant. Si hay, es decir, un sujeto que para el cual un significante. La question est, à quel moment ça s'arrête? En qué momento eso se detiene? Par définition, ça ne s'arrête jamais. Y eso no se detiene jamás. C'est le geste de Spinoza, c'est le geste comment s'appelle-t-il, Peirce. Ça ne s'arrête jamais. Eso no se detiene nunca. No hace falta que sea la cadena significante la que fabrique la detención misma. Hay algo que no pertenece a eso y que arma una detención por otro lado. Je n'ai pas compris. No, podés la chaîne signifiante, mais il peut être avoir une autre chose qui fait interruption à la continue ah oui. de carrière. Mais donc ça veut dire que la chaîne est rompue. Se dice que la cadena está rota. C'est ça que tu dis? Que la chaîne est rompue. Mais si elle est rompue, elle est rompue, comment tu qualifies cette rupture? Comment tu calificas esa ruptura? Je te signale que c'est exactement là qu'il a parlé de forclusion du nom du Père que se puede hablar de forclusión à une certaine époque. C'est-à-dire à une époque où il
pensait qu'il y avait y un la père gente symbolique. pensaba que había un tercer. Un père symbolique. Ah, un padre simbólico. Là encore, c'est un énoncé qui a Ahí entonces todavía été hay radical chez Lacan. Il n'y a pas de père symbolique. no hay padre simbólico. Voilà. Par contre, le signe stoïcien, Por el otro lado, permet de se débarrasser de la chaîne el signifiante. signo estoico permite desembarazarse de De la chaîne de la cadena signifiante. significante. Mais surtout, Pero sobre todo, ça répond à la question de savoir se responde a la pregunta de saber ce que c'est une interprétation en qué es lo que es psychanalyse. una interpretación psicoanalítica.